que esté conmigo aquí en el estudio, Viridiana Ríos. Ella es la directora de México Cómo Vamos, que justamente se dedican a hacer este análisis con respecto, ya tenemos el semáforo económico por estados del segundo trimestre. Viridiana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué Gracias tal, por estar Rodrigo? aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué nos dice el segundo trimestre de los estados? ¿Cómo evaluarlos? Porque cada Claro. uno tiene una historia propia, ¿no? Es decir, no es lo mismo Guerrero, que pueda crecer a tasas de 4%, Tamaulipas, que me sorprendía que a pesar de la situación de inseguridad, a veces es un estado que crece bastante bien, Por supuesto. mientras que otros como Querétaro, que va más allá de China, ¿no? Es impresionante. Impresionante. Mira, lo que hicimos fue, como sabes, México Cómo Vamos, somos un grupo de expertos. Lo que hicimos fue medir 10 variables económicas fundamentales para generar el crecimiento y la generación de empleo y calificamos a las entidades federativas, viendo si habían o no generado, por ejemplo, el número de empleos formales que necesitan para emplear a los jóvenes de la fuerza productiva o si están creciendo a las tasas que debieran. De lo que nos dimos cuenta es de que cuando les damos calificaciones que van del 0 al 100, pues prácticamente la gran mayoría de los estados están reprobados. Son 19 entidades federativas las que están reprobadas, son solamente 6 entidades federativas las que pasaron. Y bueno, la mejor calificación aquí sí se la tenemos que dar al estado de Querétaro, un estado que está creciendo a tasas de entre el 12 y el 9%, justo como mencionas, la China mexicana. Pero bueno, el Distrito Federal y el Estado de México simplemente están creciendo a tasas del 1%, del 0.8% respectivamente. Entonces, pues Rodrigo, lo que nos queda es un panorama de un país fraccionalizado, de un país que simplemente pues no ha podido hacer que todas sus entidades crezcan al mismo nivel y como tal pues tenemos a la China, pero también a la Grecia mexicana, un estado como Campeche que está decreciendo a tasas del menos 8.9%. Sí, realmente le va muy mal y sobre todo estados que a pesar de la riqueza y bonanza petrolera que han tenido en años anteriores no han logrado hacer con ello una diversificación económica, un poco, yo diría que más que Grecia, pues una Venezuela, ¿no? Que han tenido mucha riqueza, que pasa por ahí, pero que finalmente no resulta en generar ni industria local, ni servicios, porque además pues Campeche es un estado que tiene una costa realmente formidable también, viendo el Golfo de México, y que en términos de turismo pues no se ha desarrollado como sí lo han hecho sus vecinos en Yucatán, por ejemplo. Y algo que nos dimos cuenta en este reporte, Rodrigo, de México Cómo Vamos, es que además no tenemos que solamente enfocarnos en crecimiento económico, porque nos dimos cuenta de que hay ciertas entidades federativas que aunque están creciendo, no están logrando reducir la pobreza. Te pongo un ejemplo. El estado de Aguascalientes en los últimos años ha crecido al 6%, sin que ello signifique una reducción de la pobreza para nada. Sin embargo, el estado de Coahuila, que ha crecido también al 6%, redujo su pobreza en 8 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que hay un crecimiento que es bueno y hay un crecimiento que no tanto. Entonces, tenemos que también abrir los ojos, y este estudio lo demuestra, a ver cuáles son las variables que están haciendo que tengamos un crecimiento distributivo, en donde todos se benefician, versus un crecimiento en donde no sabemos bien a bien quién se está beneficiando, porque la situación de pobreza permanece pues prácticamente estable. Sí, hoy, por ejemplo, platicaba con Daniel Franklin, el editor ejecutivo de The Economist, que recientemente publicaron en esta portada los dos Méxicos, ¿no? Hablando del caso específico de Puebla, la fuerte inversión automotriz que ha llegado a esa entidad, pero al mismo tiempo historias de mucho rezago que hacen que México sea un país que a veces tiene tonos pues desgarrados, o por lo menos un país que además es muy observado en el mundo por este asunto, como el empuje económico de ciertas zonas no necesariamente resulta en arrastrar, digamos, o permitir que otras capas de la sociedad que se han visto muy lastimadas durante décadas, pues puedan empezar a emerger, ¿no? Absolutamente, Rodrigo, y me encanta que traigas ese estudio a la mesa, porque justo esta mañana estaba yo platicando con las personas de The Economist y ellos preguntaban, ¿qué es esa variable? ¿Cuál es ese medidor económico que nos dice el pulso de si estamos o no teniendo un crecimiento redistributivo? Y los estudios de México Cómo Vamos, el estudio que te presentamos y que le traímos al auditorio para que lo conozca en www.mexicocómovamos.mx, el estudio lo que demuestra es que la variable que debemos ver no es crecimiento económico, es reducción de la informalidad. Todos los estados que han logrado reducir la informalidad, Rodrigo, han logrado reducir la pobreza. Hay estados que crecen sin reducir la pobreza. Hay estados que crecen aumentando la pobreza, como ha sido el caso de Querétaro.
pero todo Estado sistemáticamente que logra empujar una agenda de reducción de la informalidad laboral, sin duda, reduce la pobreza. Ahora recuerdo el caso de Guerrero, por ejemplo, un estado en donde creo que 9 de cada 10 personas o 7 de cada 10. Es una es decir, y esos 3 pues trabajan para el gobierno, ¿no? Que es burocracia, o sea, los 3 que sí están en la formalidad porque alguien tiene que trabajar en las instancias de gobierno municipal y estatal. Y es un drama, ¿no? Porque no se ve la salida de una entidad como esa hacia adelante. Ahora, me gustaría preguntarte, Viridiana, ¿qué tanto en lo que han observado en México, cómo vamos, es responsabilidad del Ejecutivo Estatal, es decir, de los gobernadores? ¿Inciden o se trata de las condiciones generales que van arrastrando de décadas, podemos hablar incluso de siglos, como pueden ser algunos estados? ¿O si hay, ustedes tendrán ejemplos de con voluntad, con buena administración, se pueden ir cambiando las tendencias? Las autoridades locales siempre te van a decir que no es problema de ellos, que es un problema, por ejemplo, de falta de infraestructura, en donde el problema es que no tienen suficientes recursos de la federación para invertir en logística, puertos, carreteras, trenes. Lo cierto es que nosotros nos hemos dado cuenta que las decisiones que se toman al interior de un estado, sobre todo en 2 condiciones que ahorita te voy a describir, esas decisiones cambian el rumbo de un estado. La primera son finanzas públicas sanas. Cuando tú tienes una deuda pública controlada, es factible que la inversión pública llegue, que se generen, por ejemplo, asociaciones público-privadas, que los inversionistas confíen en que en el momento en el cual entran en un trato de obra pública con el Estado va a responder. Y la segunda es la facilidad para hacer negocios. Tenemos una enorme diversidad en este país en qué tan fácil es hacer un negocio. Mientras que una empresa te toma 73 días abrir en la Ciudad de México, hay ciertos estados en donde te toma cerca de 150 días. Entonces, cuando estás hablando de diferencias del doble de tiempo y que son trámites puramente estatales, catastrales, luces, permisos, etcétera, entonces, pues claramente hay mucha injerencia por parte de los estados. Y te preguntaría, en este sentido, ¿qué tanto también hay en las asociaciones público-privadas la avidez de un gobernador por quizás reducir el gasto en publicidad, que lo vemos mucho, y tratar de aumentar el que vengan, tener interlocución con empresarios, etcétera? Claro, ¿no? Absolutamente, y lo hemos visto en el estado de Nuevo León, en donde, como sabemos, actualmente hay un escándalo fuertísimo por la deuda que encontramos literal debajo de los tapetes, pero que el gasto en publicidad, el gasto corriente, pues simplemente no bajó y al contrario, se ha incrementado sistemáticamente año con año de la administración. Entonces, no solamente es gasto en publicidad, sino es también que se reduzca el número de personas que trabajan en gobierno. Tenemos estados como el estado de Colima, en donde cerca del 10% de todos los empleados formales trabajan para la burocracia estatal. Entonces, no podemos tener un estado que crezca sin diversificación. Por supuesto, pues Viridiana, ojalá que puedas venir pronto para hablar del doing business a nivel de las entidades, que también será interesante porque México mejoró bastante como país, pero hay que ver las historias locales, caso por caso. Claro. Muchísimas gracias y... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.